Bueno, comenzamos. Nuevamente saludarlos y agradecerles muchísimo esta conversación. Fue un placer haber editado el libro de John Gibler en su momento a través de Tinta Limón y poder retomar contacto con él en este momento y a través de él ir conociendo esta red de militancias, resistencias y luchas. Ada, muchas gracias por estar también. Y a Hilda, madre de Ayotzinapa, también es un placer saludarla. Para comenzar esta conversación, a mí me gustaría preguntarte, John, por este tiempo que ha pasado desde que escribiste el libro, porque sabemos que la investigación primero estuvo en manos de la Procuraduría General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y luego con la asunción de Andrés Manuel López Obrador se creó una comisión investigadora. Y preguntar entonces si hay algún tipo de cambio en la iniciativa gubernamental sobre el caso Ayotzinapa desde la asunción de AMLO y si se ha generado algún tipo de avance. Pues antes que nada también muchas gracias Diego, a todos los y las compañeros y compañeras de la editorial y muchísimas gracias a Ada y doña Hilda por acompañarnos. Para mí es importantísimo que ellas estén y justamente a esa pregunta ellas van a tener también partes de la respuesta muy importantes. Y nada más de manera como de introducción también agradecerle a la editorial por editar el libro en Sudamérica, en Argentina, en el momento, y también algo que para mí ha sido muy importante es que en la página de Tinta Limón hemos colgado de manera totalmente gratuita un PDF del libro en la edición de Tinta Limón. Entonces, en todos estos años siempre hemos podido decir que hay una versión electrónica del libro gratuita disponible en Internet y eso lo agradecemos. También les cuento muy brevemente que va a salir una segunda edición del libro en México y después vamos a ver la manera de también eh, compartir los materiales nuevos de esa segunda edición en otras ediciones. Bueno, primero para hablar del cambio que sí ha habido en el cambio de gobierno en relación a la investigación de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Primero, de manera ojalá breve, un resumen, pero estar claro de en qué consistió la primera etapa, ¿no?, de la disque investigación de la PGR, ¿no?, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y eso yo he insistido desde siempre, y no estoy solo en eso, las organizaciones y también sobre todo las familias, que bueno, el anterior gobierno nunca investigó de plano, o sea, nunca hicieron nada para encontrar ni a la verdad de qué ocurrió esa noche en Iguala, el 26 al 27 de septiembre del 2014, ni mucho menos el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. No solamente no los buscó, no solamente es que el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto no investigó, es que ellos elaboraron y mantuvieron un gran operativo administrativo, burocrático, de la desaparición forzada misma durante todos sus años de gobierno. Entonces, eh, es decir, que a través de la mentira, a través de la tortura de detenidos para producir narraciones y testimonios falsos, a través de la destrucción de evidencias forenses, a través del invento de evidencias forenses, de la siembra de evidencias en diferentes lugares, a través de una gran mentira, una especie de meta mentira, que consistió en el invento de un escenario de crimen falso, el basurero de Cúcula, donde efectivamente no sucedieron los hechos que narra o narró el anterior gobierno. A través de todo ese conjunto de operativos gubernamentales, estatales, administrativos, el anterior gobierno intentó y siguió desapareciendo administrativamente a los estudiantes. Entonces, algo mucho más grave que simplemente no prestarle atención, no darle importancia, no hacer bien su trabajo. No, es que ellos, y hablo de manera muy clara desde el titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, en el primer
lugar en el primer momento, su disque o supuesto agente encargado de la investigación, Tomás Herón de Lucio, pero también todos los trabajadores de medio nivel dentro de la PGR, también las otras instituciones que apoyaron toda esa mentira, presidencia, gobernación, Sedena, ¿no? La Secretaría de Defensa Nacional. Estamos hablando de literalmente un operativo de Estado, de un conjunto de instituciones de más alto nivel del gobierno federal, trabajando a todo lo que da por años para desaparecer a la verdad y para desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, cuando estaban las campañas presidenciales del 2018, las familias tomaron la decisión, y luego Hilda nos puede hablar obviamente mucho mejor de eso, pero de enfrentar al entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y justo, si no me acuerdo mal, en la ciudad de Iguala, en un evento de campaña, ellos y ellas lo enfrentaron para que él tuviera que dar una posición, porque no había dicho nada. Y ahí va una crítica mía, eso es personal, pero no solamente no había dicho algo como candidato, no había hecho nada en años. O sea, desde ocurrió, yo no me acuerdo de una declaración contundente simplemente de, de dolor, ¿no? Ante los hechos, o de compadecer al dolor con las familias. O sea, yo no me acuerdo de nada claro y fuerte como persona que hubiera dicho desde el 2014 en adelante Andrés Manuel López Obrador. Entonces las familias lo enfrentaron y hay en el templete frente a los medios como candidato en campaña, se comprometió y dijo, yo voy a retomar el caso, voy a investigar. Y en diferentes momentos como candidato y luego como ya presidente electo, se comprometió de manera muy explícita y directa, yo voy a encontrar la verdad, dijo, yo voy a encontrar a los estudiantes y yo voy a hacer justicia. Yo me acuerdo todavía del día en que hizo esas declaraciones en frente de las familias en la Ciudad de México como presidente electo, y las mamás y los papás me abrazaban, tenían tanta esperanza, lloraban por fin diciendo, alguien nos va a escuchar, ¿no? Yo solamente los abrazaba y les abrazaba diciendo, ojalá, ojalá, ojalá por fin, ¿no? Entonces, entramos con un gobierno que hace un compromiso explícito. Pero luego, ¿qué pasa? Por un lado, eso es como mi visión, como escritor o periodista independiente, me parece que se movieron de una manera muy lenta y eso yo sentía que estaba también un poco cansando, desesperando a las familias que habían aguantado tantos años de dolor por una administración que usaba su poder para desaparecer a los estudiantes y no para encontrarlos. Em, pero cuando empezaron ya a hacer algunas acciones y declaraciones, eso sí, el nuevo gobierno tomó una distancia explícita a la versión anterior de la PGR y hasta ya lo han nombrado como mentira, no solamente como una cosa simplemente no verídica, pero como una acción eh, consciente para desviar, para no encontrar, para desaparecer. Y eh, han habido algunas acciones jurídicas como girar órdenes de aprehensión y órdenes, una solicitud ante Interpol para detener a Tomás Cerón de Lucio, pero es una persona y estamos hablando de toda una estructura de la anterior Procuraduría que estaba participando en esta mentira, en esa desaparición forzada administrativa. Entonces, para girar esas órdenes para mí todavía queda muy corto. Pero para resumir y para que nos comparten también Hilda y Ada, yo diría que sí, ha habido un cambio muy claro desde el compromiso hasta las acciones, pero todavía yo siento que hay como mucha, no sé si desesperación o simplemente mucha rabia acumulada para hacer más acciones. Eso es lo que yo diría. Hilda, me gustaría también escuchar tus sensaciones y si también, como decía John, empezó en una gran esperanza y luego se entra un poco en esa traba un tanto lenta y burocrática que suele ser la política estatal en América Latina, ¿no? Sí, es muy cierto lo que dice John. Anteriormente nos costó tanto trabajo
desmentir y llevar tantas cosas que ahorita las han retomado el gobierno actual para decir que fue una mentira, ¿no? Todo lo que orquestaron estas personas antes en la Procuraduría y que en verdad, como dice John, hay que recalcar, nunca investigaron, nunca tuvieron ese propósito, ni siquiera de, pues siquiera saber a dónde los llevaron, ¿no? No quisieron eso. Nada más fue administrar el caso para ellos poderlo cerrar en algún momento que ellos decidieran, ¿no? Pero pues como nosotros siempre fuimos insistentes, haciendo lo que fuera posible para que no se cerrara principalmente el caso, ¿no? Se llegó esta administración del señor Andrés Manuel, sí es muy cierto, tuvimos que encararlo en Iguala, ver en qué momento iba a llegar él allá, porque tampoco no es tan fácil nada más de decir, vamos, tuvimos que ver cómo le teníamos que hacer para poder llegar a él y ahí exactamente comprometerlo. No porque supiéramos nosotros que iba a quedar como presidente, porque en ningún momento nos imaginamos que iba a llegar a ser presidente él, pero sí como que veíamos que las estadísticas lo asemejaban más a eso. Y entonces para nosotros era muy importante que él públicamente en campaña dijera que si en algún momento él llegara, se comprometiera a buscar a los muchachos, ¿no? Tal cual después, pues llegó a ser presidente y después se hizo un decreto. Él se comprometió y él mismo dijo, voy a hacer decreto el caso de Ayotzinapa para llegar a la verdad, ¿no? Para que no vuelva a suceder estos hechos en cualquier persona del país mexicano. Y se conformó una comisión para el acceso a la verdad y a la justicia del caso de Ayotzinapa, en la cual la complementan 5 padres de familia, Secretaría de Gobernación, ahorita está involucrado el señor presidente, tenemos reuniones con él cada mes, también está la Fiscalía General de la República, un fiscal para el caso de Ayotzinapa, está también personas como el sector salud, relaciones exteriores, Hacienda y varios más que tienen que estar también involucrados. Lo ha señalado muchas veces el señor presidente, que es un caso que él quiere llegar a la verdad, quiere saber la verdad de qué sucede con nuestros hijos y más que nada yo creo que como padres también nosotros necesitamos saber qué pasó con nuestros hijos. Hasta ahorita, pues sí han sido, ya vamos para 2 años con el nuevo gobierno, ha sido un poco difícil porque precisamente como el anterior gobierno hizo tan mal sus estrategias, porque pues no se puede decir investigaciones, mal hechas, todas manoseadas, todas dañadas, que no es que se iniciara al principio, ¿verdad? Pero sí se tiene que acomodar y todavía se está acomodando muchas cosas que están muy mal. Todavía hay gente en la Fiscalía de ahorita General de la República que siguen ahí, que trabajó anteriormente en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Entonces todos esos son pequeños obstáculos que nos ha costado también romper esos pactos de silencio que tienen o que tienen ellos, ¿no? Todavía. Y pues bueno, siento que ha sido lento, pero la narrativa y el trato ha sido más digno que el anterior, definitivamente, como padre lo dijo. Nosotros siempre hemos señalado que pues lo más importante es saber de nuestros hijos, y yo sé que ahorita no hay y no ha habido algo que nos lleve a ellos, pero no perdemos la fe ni la esperanza como padres y madres de saber algo de nuestros hijos. Ada, me gustaría preguntarte en torno a lo que John también comentaba de esta doble trama de desaparición forzada, ¿no? Esta doble impunidad, los hechos en sí, y luego la trama para encubrir los hechos durante tantos años, ¿no? Y al mismo tiempo, en esa doble desaparición, algo que nos resulta llamativo, al menos desde Argentina, es la trama opaca que envuelve a los hechos de Ayotzinapa. Por un lado, un caso muy documentado,
un caso con muchísima movilización en términos internacionales, con mucha más visibilidad incluso que otras masacres en la región, ha adquirido un relieve impresionante, y sin embargo nos cuesta mucho comprender la trama que llevó a la desaparición, es decir, básicamente quién fue o quiénes fueron, ¿no? ¿Cómo se explica esta opacidad y a la vez esta luminosidad que le dio la sociedad al caso? Bueno, quizá John y doña Hilda se acuerden un poquito antes de que Ayotzinapa nos saltara a todos a la cara, la imagen que había en México afuera era de un país que estaba en progreso, con un presidente joven, con las reformas estructurales. Entonces, ese era el contexto político que había. Llegó Ayotzinapa para poner de relieve que el país vivía y sigue viviendo una crisis muy grave de violaciones a derechos humanos, y la reacción del gobierno fue intentar hacer un cierre político del caso, ¿no? Proponer una teoría del caso totalmente manoseada, imposible de sostener científicamente, pero bueno, es lo que ha hecho el sistema de justicia mexicano por siempre. Son fallas estructurales, son defectos estructurales o son formas de funcionar institucionales, ¿no? Entonces hicieron lo que sabían hacer, ¿no? Que era intentar precipitar un cierre para disminuir los altísimos costos políticos que tenía el caso, porque yo no recuerdo movilizaciones iguales en cerca de 20 años en México, y muchísimo menos en otros países del mundo por una causa mexicana fuera de la zapatista, de la masacre de Acteal, por ejemplo, ¿no? Entonces vino todo este manoseo de la investigación que los papás, las mamás y sus acompañantes y los reporteros estuvieron documentando y denunciando desde el inicio. Hubo, después de unas medidas cautelares, se conformó el GIEI, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes, para dar un seguimiento en tiempo real a la investigación. Ellos y el EAF advirtieron que esa teoría era científicamente imposible, pero aún así el gobierno persistió en ello. La oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos posteriormente produjo un informe donde había evidencia de la tortura a personas sobre cuyos testimonios se había edificado esto que el entonces procurador Murillo dio por llamar la verdad histórica. Entonces ya desde el inicio había un cúmulo de señalamientos y evidencias de que el destino, el paradero de los muchachos no era donde estaba diciendo la verdad histórica. Ahora, en estos últimos meses, y gracias, y eso hay que reconocerlo siempre, a la persistencia de las familias, porque nada se ha dado gratis ni espontáneamente, ha habido algunos avances que nos demuestran que esa teoría oficial de caso que estuvieron sosteniendo todo el sexenio no tiene un asidero en la realidad ni se puede demostrar científicamente. Quizá lo más destacado es que hace ya algunas semanas justamente se identificaron en un fragmentito de 2 gramos, correspondió con uno de los muchachos, con Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, pero esto no fue en el sitio que la verdad histórica postulaba como el destino de los muchachos, que era el llamado basurero de Cocula. Estaba a 800 metros de ahí, y cualquiera que haya estado en la zona sabe que no es una distancia insignificante, ¿no? Es una evidencia material de que
de que no es cierto lo que decía esa teoría, sumado a todos los otros cuestionamientos que ya venían de los científicos independientes y del GIEI. También esta presión de las familias y el trabajo de la Comisión Presidencial, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especial, ha logrado que haya habido algunas aprehensiones, tanto de las personas acusadas de pertenecer a la organización criminal denominada Guerreros Unidos, como de los funcionarios que en todos estos años participaron en esta obstaculización de la investigación, incluso de personas que hay videos de cómo torturaban a los detenidos y acusados, ¿no? Cuyos testimonios se usaron para construir esta mal llamada verdad histórica. Entonces sí, ha habido poco a poco una serie de avances que nosotros decimos que no son ya una nueva narrativa o no son una verdad, son una puerta, ¿no? El camino es largo, es un caso complejo, donde participan actores gubernamentales de todos los niveles, en donde participan organizaciones criminales mezcladas con empresarios. Entonces sí es un caso complejo, manoseado. A 6 años casi no sabemos, como bien dices, qué pasó esa noche, pero tenemos algunas puertas para la verdad y tenemos evidencia para decir que la verdad histórica no pasó, así como lo dijeron. Un punto muy importante que hemos aprendido lamentablemente por las dictaduras latinoamericanas es que el crimen se sigue cometiendo mientras no estén los cuerpos, ¿no? Me parece importante que Ayotzinapa es un crimen que continúa sucediendo, no es un hecho que ocurre en un momento, sino que mientras la desaparición forzada se mantiene, el crimen continúa. Mencionabas a Guerreros Unidos y quería preguntarte un poco, Ada, por esa estructura organizativa, delictiva, criminal. ¿Qué es Guerreros Unidos? Pues yo creo que John nos va a poder dar quizá un mejor contexto. Justo uno de los puntos que el GIEI recomendó y que las familias han estado exigiendo es que los ministerios públicos encargados del caso puedan realizar justamente análisis de contexto, unificación de las investigaciones que nos permitan responder esta pregunta, ¿no? Que sería una de las partes indispensables para llegar a la verdad del paradero de los muchachos. En un principio, la teoría del caso que postularon es que Guerreros Unidos es una organización local, ¿no? Y pretendieron decir que todo había sucedido a nivel de algunos policías municipales de Iguala coludidos con una organización local. Y el GIEI advirtió desde el principio que había evidencias de que no era una red local, sino era una red transnacional de crimen que, para tener un funcionamiento de ese tamaño y para hacer ataques del tamaño de los ataques que se dieron contra los muchachos, tenía que tener apoyo en niveles de gobierno que no se limitan al ámbito municipal o local, y es algo que tiene que esclarecerse. John, sobre este tema, si querés contar alguna cosa más para entender la complejidad del entramado y este actor, Guerreros Unidos. Sí, para empezar, los lazos de migración, que de alguna manera son también procesos de desplazamiento forzado económico de México hacia Estados Unidos que lleva décadas, o desde antes, cuando Estados Unidos invadió a México y quitó la mitad de su territorio nacional, están esas relaciones entre dos
llamados Estados-naciones. Pero en el siglo XX y sobre todo la segunda mitad del siglo XX, la relación entre México y Estados Unidos es de un desplazamiento forzado económico de trabajadores de México hacia Estados Unidos que va en aumento, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de enero del 94, día del levantamiento zapatista. Y como parte de ese fenómeno, lo que yo he encontrado es casi siempre ciudades, regiones, municipios, todos van al mismo lugar en Estados Unidos porque establecen contactos allá, tienen redes familiares, entonces es mucho más fácil llegar a un lugar donde hay estos contactos. Por ejemplo, estoy visitando a mi hermano en este momento y aquí casi todos son de Tlaxcala, el estado de donde viene Hilda. En el caso de Iguala, sucede que desde hace muchísimos años con la conexión de migración es de Iguala a Chicago, desde hace décadas. Yo cuando trabajé de voluntario en el Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan a finales de los años 90, me topaba y me extrañaba, siendo tejano, que todos los de la montaña, de la región de Tlapa, los migrantes se iban a Nueva York y todos los de Iguala a Chicago. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no se van a San Antonio? Está mucho más cerca, no hace tanto frío, no sé, y se reían, pero me decían, no, es que ahí tenemos todos nuestros familiares, todas las conexiones. Entonces, la relación económica igual a Chicago está muy establecida desde hace muchos años. Ahora, ¿qué pasa en el contexto de, por un lado, una mal llamada guerra contra las drogas, obviamente fabricada e impuesta en América Latina desde Estados Unidos desde hace décadas, pero en el contexto de México, de manera concreta, siempre es una parte de los juegos políticos nacionales y también en las relaciones con Estados Unidos. Y en el año 2006, después de unas elecciones fuertemente cuestionadas, el candidato que de alguna manera se impuso, Felipe Calderón, muy al estilo George Bush en el año 2001 en Estados Unidos, para legitimar, parece que para generar una percepción de legitimidad para su administración en sus primeros días de gobierno, declaró una guerra, pero donde Bush decidió invadir a Irak, una decisión que sigue matando a miles, cientos de miles de personas todos los años, Calderón decidió invadir a su propio país. Militarizó el país y empezó lo que Ada hizo mención como una grave crisis de violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de una situación de la mercantilización del horror en términos hiperindustriales que se ha llevado a cabo en el contexto de esta mal llamada guerra contra el narco, que ha sido más bien una manera de militarizar, profundizar y ampliar el mercado de las drogas, tanto en México como entre México y Estados Unidos. Eso tiene muchas cosas en relación con lo que está pasando simultáneamente en Colombia y lo que está pasando simultáneamente en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, se da una explosión del mercado de unas farmacéuticas hechas a base de opio, que luego generan un montón de adicciones y luego una especie de rechazo social hacia la venta de esas farmacéuticas. Entonces, cuando empiezan a querer bloquear de alguna manera esas pastillas, sucede que está la guerra contra el narco, entre comillas, en México. Todo el mercado de las drogas está en expansión. Estados Unidos está legalizando la marihuana en varios estados, entonces la marihuana mexicana ya no compite de manera igual con California, con Colorado, y las empresas narcóticas en México están buscando qué vender y hay adictos a las pastillas en Estados Unidos, entonces hay una explosión de la producción y el tráfico de heroína de México a Estados Unidos, justamente en esos años, finales de los 2000, inicios de la segunda década del siglo. Y en ese contexto, en el año 2014, tenemos, como dijo un presidente que quiso decir, yo no soy como ese anterior, el presidente del narco y tal, yo soy progreso, yo soy modernidad, un discurso tan desgastado y patético, pero igual se lo vendió,
Time Magazine lo puso en la portada como Saving Mexico, ¿no? Como dijo, ese era el discurso. Vino la masacre de Tlatlaya, que era como un tambaleo ahí, porque el ejército había entrado a un taller y una bodega y asesinado 21 personas, 20 y pico personas. Y a los días suceden los ataques contra los estudiantes. Entonces, en ese contexto, sucede que existían una estructura empresarial político. Yo ya intento cuidar, no usar términos como cártel, porque ya han hecho mucho daño, yo creo, en querer desentrañar y entender lo que está pasando. Entonces, donde hay una empresa multinacional de traslado y venta, comercialización de sustancias ilícitas, como la heroína, esa empresa siempre tiene empleados directos estatales, ¿no? Porque si no, no funciona. Como siempre he dicho, imagínate que el estado de Florida en Estados Unidos dice que va a prohibir las naranjas, ¿no? Vamos a creer de que de un día para otro no se sabe dónde se siembran las naranjas. Estamos hablando de miles y miles de hectáreas de naranjas, que además son naranjas y se ven desde el cielo. O sea, pensamos de que no sabemos dónde se siembra la amapola. Pues claro, entonces que no, se siembra por todo el estado de Guerrero, se ve desde el aire, se ve desde la carretera, y pero el Estado tiene que manipular y generar la percepción de que no saben. Entonces es todo un entramado de, eh, obviamente, participar en el negocio, pero generar la percepción de un combate, siempre rompiendo y reconstruyendo alianzas para después joder un grupo que son los amigos de tu enemigo político, ¿no? Entonces Calderón, para empezar su guerra contra el narco, ¿dónde lo empieza? En su estado natal de Michoacán, que en ese momento estaba gobernado por el partido enemigo, el PRD, ¿no? Y el del PAN. Entonces siempre se puede hacer como un análisis de, güey, pero parece que sí lo están combatiendo, porque mira ahí acaban de detener o acaban de asesinar. Claro, pero ¿quién? Y relacionado con qué estructura política. Entonces, en el estado de Guerrero tenías el PRD presente, el PRI presente, todos los partidos, todos mezclados y todos participando con la industria, que Guerrero era en ese momento el principal productor de amapola en el país, que quiere decir en las Américas. O sea, la heroína que se iba y se estaba vendiendo muy bien en Estados Unidos, en su gran mayoría venía de ahí. Entonces, una de las hipótesis del grupo de interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, era que los estudiantes habían tomado un camión que había sido alterado para llevar un cargamento de heroína de Iguala hacia Chicago, ¿no? Es una hipótesis, es una línea de investigación, porque habían encontrado de que justamente Guerreros Unidos o la estructura económica política de la droga de ahí tenían ya documentados relaciones con el traslado de Iguala hacia Chicago. Y también razones por las cuales hacer esa pregunta de investigación. Sucede que el único camión que esa noche no fue atacado a balazos, el único camión que fue parado por la Policía Federal, el único camión de donde todos los tripulantes estudiantes se bajaron y lograron escaparse sin problema, 14 de ellos, era el camión de Estrella Roja, que curiosamente la Policía Federal escoltó eh, para que no se topara con el camión Estrella de Oro que los municipales estaban en ese momento atacando, rodeara ese escenario de ataque enfrente del Palacio de Justicia y se fuera solito y directo sin problemas a la ciudad de Cuautla. Llegando en Cuautla, el chofer escribió a mano un testimonio que el gobierno intentó mentir y decir que no existía, pero los investigadores del GIEI lo encontró en las 80,000 hojas del archivo del caso en ese momento. Y luego ese camión desapareció también.
Desapareció de la historia, desapareció de la narrativa, desapareció de los croquis que armó el ejército para analizar los hechos de esa noche, desapareció de todas las declaraciones de los funcionarios de gobierno, y luego cuando ya era imposible negar su existencia, y justamente los expertos del GIEI pidió verlo, desapareció físicamente. El gobierno les presentó a ellos otro camión, mintiendo diciendo que era eso, pero era tan fácil como siempre con un análisis forense, porque ese camión había sido captado por las mismas cámaras de seguridad de la terminal de Iguala cuando salió esa noche. Entonces, por esos factores de que casos de narcotráfico de Iguala a Chicago, de que uno de los 5 camiones fue desaparecido también, y también por otras dinámicas de los ataques, es que el GIEI postuló esa hipótesis. Ahora, algo nada más para hacer un ejercicio de reflexión. Supongamos que eso fue, que los estudiantes, sin saberlo, en otra lógica totalmente distinta, una lógica que llevaban años haciendo, que era tomar camiones para ir a protestas. No iban a ir a esa noche, pero unos días después. Supongamos que tomaron un camión sin saberlo que tenía ese cargamento. Qué interesante. ¿Quiénes mandaron para recuperarlo? Todas las policías de los 3 niveles de gobierno en la región. Policías municipales de 3 municipios, Iguala, Huitzuco y Cocula. Policías estatales ministeriales, elementos estatales de protección civil y policías federales. Mientras soldados del ejército mexicano del batallón 27 observaban en tiempo real, reporteando sobre todos los hechos. O sea, un operativo de Estado. El discurso nos dice que los cárteles, que el narco, que las bototas, el sombrero y qué sé yo, pero la realidad es que es una industria transnacional, cuidado y administrado con participación plena y total de los estados. No solamente México, también Estados Unidos, también Colombia, también todos los estados. Entonces, cuando hablamos de Guerreros Unidos, cuento, y perdóname por tomar tanto tiempo, todo esto para decir, cuidado, ojo, no vamos a caer en esa trampa que justo quiso vender el anterior gobierno, la PGR, de que el narcoalcalde con su narco esposa, corruptos, No, estamos hablando de una organización capaz de llevar amapola producida en Guerrero a venderla en las calles de Chicago con la plena participación de todas las corporaciones policíacas y militares del Estado. Esa es Guerreros Unidos. Con este mapa de John me surge la tremenda pregunta de que esta gran industria transnacional genera también violencias por abajo y en apariencia conflictos que parecen de índole vecinal, lo cual vuelve muy confuso a veces el asunto. Parecieran, ¿no?, que hay una conflictividad social por abajo, una pelea entre vecinos, digamos, cuando en realidad no estamos viendo este mapa de la industria transnacional. Y esa es una forma de la guerra contemporánea, posiblemente, pienso, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo se resiste. ¿Qué hacen hoy las organizaciones para resistir a este estado-guerra de un modo no tan convencional, en aparentes procesos democráticos? ¿Qué implica hoy resistir, Ada, para una organización, para un centro de investigación, para un organismo de derechos humanos? Bueno, particularmente para las organizaciones de derechos humanos, yo creo que esta grave crisis con las violaciones generalizadas, masivas, pues nos ha presentado un escenario distinto a las décadas anteriores, pero también a mí me gustaría destacar que de esto ha surgido justamente como un nuevo sujeto colectivo, que son las personas que han sido víctimas o son familiares de quienes han sufrido estas consecuencias y son en realidad quienes han hecho los cambios, las exigencias y los logros más valiosos en estos años, ¿no? Pienso, por supuesto, con el caso de Ayotzinapa
las mamás, papás, tíos, todas las familias que durante 6 años no han dejado de movilizarse, y puede oírse fácil, pero cuando se entiende todas las consecuencias que tiene para ellos cada día de movilización, se puede dimensionar este tamaño del amor y de la resistencia y de la dignidad que tienen ellos. Y así a lo largo del país han ido surgiendo muchísimos colectivos de familiares. Ahí mismo en Iguala salió un grupo justo después de que fue la desaparición de los muchachos, porque la visibilidad que hubo en la zona pues les ayudó y les animó a empezar a hacer acciones, ¿no? Antes no podían por todo el contexto de violencia y de que no había atención en esa zona. Pero de norte a sur, en prácticamente todos los estados, hay colectivos de familiares que nosotros decimos que se han vuelto todo, ¿no? Son súper expertos en hacer búsqueda de sus familias, búsqueda en vida y búsqueda en fosas. Se han especializado en cómo llevar los casos ante los ministerios públicos, ¿no? Se juntan entre ellas, son mayormente mujeres, entonces se juntan entre ellas, reciben a las nuevas personas que llegan con su nuevo caso, con su nuevo dolor, las acogen, las guían, pero también han hecho incidencia legislativa, también han creado nuevas formas de rastreo que los ministerios públicos ni sabían ni querían, ¿no? Entonces ellas dicen, nos hemos vuelto antropólogas, nos hemos vuelto abogadas, nos hemos vuelto forenses, y son quienes de verdad están resistiendo dentro de este horror y creando alternativas. Las organizaciones de la sociedad civil pues apoyamos con las cuestiones técnicas que podemos, pero sin duda son las organizaciones de familiares el sujeto social más importante de resistencia. Todo otro capítulo serían los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Que son la otra cara de quienes están también padeciendo los estragos de esta crisis y de esta militarización de la vida pública, pero yo tengo más contacto y más conocimiento con las organizaciones de familiares de desaparecidos, que son quienes están día a día en las calles, en los caminos, en los centros penitenciarios, en los hospitales, que están buscando, ¿no? Están haciendo ellas el trabajo pues que no han hecho las instituciones, ¿no? El trabajo que le corresponde a las autoridades, se han visto obligadas a tomarlo en sus manos, porque no es algo que a nadie le plazca hacer, ¿no? Lo han tenido que tomar y han seguido con la exigencia de que las autoridades cumplan la parte que les toca, pero de ahí es de donde nosotros percibimos que están saliendo los modos organizativos, las esperanzas y todos los caminos que podemos tener para salir de esto y para encontrar a las más de 73,000 personas que nos faltan. Hilda, a mí me gustaría preguntarte qué ha pasado en tu vida a partir de la desaparición de tu hijo, lo que implica una transformación seguramente muy profunda, y también cómo continúa la vida en la escuela a la cual asistía, una escuela con mucha tradición de lucha, y qué ha pasado en términos organizativos en esa escuela también tan solidaria en la lucha, ¿no? Pues nuestra vida totalmente cambió desde ese día 26 y 27 del 2014.
ya no es igual. Nos pasamos 4 años y medio en la normal, viviendo. No fuimos a casa. Tuvimos que acostumbrar a otra forma de vida, otras costumbres, otra forma de comer. Y adaptarnos a vivir en la escuela, ¿no? Porque nosotros nos quedamos a vivir en la escuela. El estar conviviendo con los chicos, el que te acuerdes que tu hijo anduvo en algún lugar de la escuela, fue o es muy difícil. No sé, yo digo que si nos hemos mantenido hasta ahorita es por el amor y el cariño que le tenemos a nuestros hijos. Eso no nos desfallece, porque pues no te voy a mentir, a veces sentimos que ya no podemos, sentimos que no sé si los volvamos a ver o a encontrar. Hemos pensado a veces que qué tanto hemos hecho como para poderlos encontrar. Sentimos un poco de culpa porque como padres tú sientes que a lo mejor no has dado del todo lo que tienes que dar para poderlos encontrar, o qué error has cometido, el por qué le sucedió eso a nuestros hijos. Y ahorita ya año y medio, vamos para 2 con el nuevo gobierno, nos hemos mantenido más aquí en México. Don Mario es parte de la comisión y pues yo estoy con él todo el tiempo mayor posible. Yo tampoco no he desistido de dejarlo que él siga en la lucha, sino los dos lo dijimos, vamos a seguir hasta encontrar a nuestros hijos. Muy difícil porque también tengo otras 2 señoritas que la verdad me han sorprendido porque han sido unas personas muy maduras, a pesar desde que empezó esto, estaban más chicas y nunca nos han reprochado ni nos han señalado el por qué las hemos dejado. Al contrario, ellas nos dan ánimos a seguir exigiendo a su hermano y a sus compañeros. Y definitivamente también la vida de nosotros no volvió a ser la misma de antes, porque nos hace falta alguien en la casa. Y a 6 años, pues sigue el mismo dolor, la misma angustia, la misma desesperación por no saber de nuestros hijos, porque aunque van 6 años ya a cumplirse, sigue siendo que parece que fue apenas. Y mi dolor o nuestro dolor como padres y madres es el mismo. Está la herida abierta y creo que cada vez que pasa más el tiempo es más fuerte mi dolor. Y pues tengo que echarle muchas ganas por él, porque yo lo quiero volver a abrazar. Yo creo que todos los padres estamos en el mismo pensamiento, en lo único que para nosotros es la reparación del daño, es la presentación con vida de nuestros hijos. Y no perdemos la fe ni la esperanza de que así sea, aunque pase todo el tiempo que tenga que pasar. Pero que ojalá sea más pronto una respuesta favorable para nosotros. Es lo que puedo decir. Gracias, Hilda. John, por último, me gustaría preguntarte acerca de la decisión que tomaste en su momento para una historia oral de la infamia, para el libro que hemos editado, de realizarlo todo con testimonios directos
poder reconstruir una historia a partir de testimonios directos. Y seguido de eso, preguntarte en qué consiste el agregado de esta nueva edición del libro que comentabas al comienzo, y qué otros temas de investigación como periodista, activista, has encarado después de algo tan enorme como Ayotzinapa. Sí, muchas gracias, Diego. Antes solamente quiero volver a agradecer a Hilda estar aquí con nosotros y compartir, porque la verdad, puta, sé que es horrible cada vez tener que decir esas palabras, pero sé que las dices y las dicen todas las familias porque con esas palabras también están buscando a sus hijos. Yo siempre siento como también horrible cuando pido, oye, ¿nos puedes acompañar en una entrevista o en una llamada, una presentación? Eh, pero a la vez los y las escucho cada vez que están en el Zócalo, en las marchas, diciendo por favor no nos dejen solos. Entonces es una cosa siempre muy ah, fuerte, difícil, pero lo que espero es que todo esto sea parte de la búsqueda, todo eso sea parte de la lucha de saber qué pasó esa noche, encontrar la verdad y encontrar a sus hijos. Entonces, muchas gracias, Hilda, por estar aquí y compartir esto con nosotros. Y a todas las madres y todos los padres y las tías y los tíos y las hermanas y los hermanos y abuelas y abuelos, primos y primas que no han dejado de luchar en todos estos años. Y pues en cuanto del libro, Diego, la verdad yo no sabía qué iba a hacer, ni sabía cuando yo llegué a Lo Normal, que fue el día 3 de octubre, tardé por diferentes razones, algo que yo siempre también me he recriminado, yo he sentido mucha culpa porque no me fui en el primer instante que supe de los ataques, que fue justamente mi instinto. Tardé casi una semana en llegar y yo no tenía idea, solamente sabía de que algo muy, muy grande se estaba pasando. Al inicio, como casi todos, no quise creer la noticia cuando leí que 57 estudiantes estaban desaparecidos porque fue el primer número que se publicó en internet en la jornada. Pensé, no puede ser, no, no, ¿no? Y pues tardé. Y cuando llegué, parte era simplemente pensar, algo demasiado grande está pasando y se necesitan todas las manos, ¿no? O sea, investigadores, reporteros, todos. Eh, y llegué, justamente me acuerdo de ver a familiares que no los y las conocía todavía, y pues el sentido de dolor era tan tremendo. Te lo juro, cuando yo atravesé era la mañana del día 4 cuando llegué a La Normal por primera vez. Una mañana que llegó una noticia terrible, una de tantísimas, y yo sentía el dolor de las familias, como ondas de calor, ¿no? O sea, como, sí, como algo realmente físico. Y no concebía, yo, idiota, ahí con una libretita y una pluma en la mano, qué pregunta hacerles, que no iba a ser una pregunta nefasta, una pregunta que les causara tremendo dolor. O sea, yo pensaba, y lo he contado varias veces, preguntarles cómo te sientes, ¿no? Que para mí es una pregunta cariñosa, tierna, bonita, pero en ese contexto yo, un extranjero, llegando ahí con una libreta en la mano, hacerles esa pregunta en ese momento me parecía violenta. Y eso de que yo no venía enviado por un editor que tenía que publicar en 2 horas, ¿no? Que en ese caso tal vez se podría decir, no, pues yo tengo que publicar porque así es la noticia y queremos también seguramente denunciar lo que está pasando y tal, pero yo no. Entonces yo la verdad no pude acercarme eh, a las familias, a las madres y los padres al inicio para pedirles entrevistas. Sí, cuando vi la estructura que ellos tenían en ese momento, me acerqué, me presenté ante el representante y ahí pedí permiso para las entrevistas y todo, y me dijeron que en ese momento no querían dar entrevistas. Pero entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué chingados hago aquí? ¿No? Entonces era como, güey, piensa rápido qué se necesita. Y pensé simplemente, bueno, todavía no se entiende qué pasó en la calle esa noche y esa confusión va a ser parte de la construcción de la impunidad.
Entonces, eso hay que combatirlo y en chinga. Entonces yo pensé, güey, hay que hablar con los estudiantes, los sobrevivientes, los que estuvieron ahí, y lo más rápido posible. Entonces ahí sí me presenté ante el comité estudiantil de la Normal, pedí permiso y empecé a entrevistar a los estudiantes. El primer día entrevisté a 4, los primeros 2 días, y el cuarto de todos justamente me contó una historia que no tenía nada que ver con lo que me habían contado los 3. Y me di cuenta, no era porque alguien se estaba mintiendo o alguien no se acordó bien o otra cosa así, no era porque él estaba en otro lugar de la ciudad y simplemente le pasó otra cosa. Entonces me di cuenta, güey, esto está mucho más complejo de lo que se está contando en las noticias, que solamente en ese momento se hablaba de un escenario de ataque. No se hablaba todavía del camión enfrente del Palacio de Justicia, ni mucho menos el ahora llamado quinto camión que fue parado por los policías federales. Y fue cuando yo hablé con uno de los estudiantes a bordo de ese camión que me di cuenta, güey, está mucho más complejo, mucho más grande de lo que se sabe. Y esa fue la decisión entonces primero a simplemente entrevistar a todos los sobrevivientes posibles. También estar siguiendo la noticia diaria, ir a las fosas cuando anunciaron las fosas, ir a Iguala, empezar a buscar cómo investigar en Iguala, que en ese momento, pues todos los hombres armados que realizaron esos ataques estaban en Iguala, todavía armados. Entonces, y muchos de ellos siguen ahí, nunca los detuvieron. Entonces, el clima de terror era muy pesado, pero era como buscar las maneras con algunas fuentes. Yo que he reporteado en Guerrero por muchos años, tenía algunos contactos, personas que me llevaron a sus casas, me escondieron para contarme cosas que habían visto esa noche. En fin, eso era como al inicio, el pensamiento de investigación era documentar qué pasó esa noche. Cuando estábamos acercándonos a la fecha del primer aniversario y ya se había anunciado toda la mentira de la PGR, ya se había visto cómo se estaba armando la impunidad desde el gobierno. Eh, yo había publicado una crónica, un par de cosas cortas, pero pensé que yo tengo mucha información que urge compartir. Quería compartirla con las familias, además de con todas las personas que estaban en las calles luchando en México y en otros países. Eh, y estaba yo, la verdad, muy angustiado sobre cómo escribir de esto. O sea, los hechos simplemente me desbordaban, el dolor de las familias me desbordaba. eh, y sabía que tenía que hacerlo y estaba simplemente en una especie de crisis de cómo hacerlo con el mayor poder y contundencia y respeto posible. Y en ese momento, pensando, de repente decidí que simplemente había que compartir las historias, las entrevistas, los testimonios, que no hacía falta en ese momento que yo escribiera una prosa o buscara una prosa o escribiera una narrativa, que lo que yo tenía que podía realmente compartir y colaborar con ese acto de compartirlo eh, en la lucha era el conjunto de entrevistas. Pero no quise simplemente transcribirlos y publicarlos, porque el trabajo de escritor, si podemos hablar de alguna forma, eh, bueno, no me voy a meter demasiado en semántica, pero, o sea, con la forma más honrada de lucha, de trabajo con la mano, o sea, de hacer un trabajo como escritor, que es respetar tanto a las personas que colaboraron con sus testimonios como a las personas que van a leer el trabajo, hacer una estructura narrativa poderosa. Y tenía presente el ejemplo de el gran libro de la masacre del 2 de octubre de 1968 de Elena Poniatowska, y tal vez extrañamente tenía presente la gran novela de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes. Entonces, de Poniatowska pensé historia oral, y de Bolaño pensé solamente los sobrevivientes, o casi solamente los sobrevivientes, que no quería incluir abogados, abogadas, oficiales de gobierno, no, quise armar la historia con los sobrevivientes, con las familias y un par de documentos al final que eran muy importantes, del GIEI, del EAF, de los trabajadores del basurero Cocula, y una sola excepción, que es una entrevista muy
terrible que realicé con una gran colega y amiga, Marcela Turati, al médico de la Clínica Cristina, que negó a atender a Edgar cuando llegó con el balazo en la boca. Eh, entonces, y de Bolaño saqué la idea em, de armar las entrevistas de forma cronológica durante la noche. O sea, un poco antes de la noche, pues, de donde venían los estudiantes. También pensando como los hechos son tan terribles, no quise empezar de golpe con algo dramático y tal. Más bien era como un esfuerzo de empezar todo muy lentamente, con acercamiento a de dónde venían los chavos, por qué querían estudiar ahí, cómo eran sus pueblos. Entonces el libro inicia de manera muy lenta, porque luego corre demasiado terriblemente rápido. Y también es muy repetitivo, pero eso es obviamente hecho muy, muy, muy a propósito y cuidado para que lectores vieran que todos están viendo lo mismo, aunque cachan diferentes cosas, porque están en lugares un poco diferentes. Em, y bueno, no voy a alargarlo demasiado hablando de eso, pero por lo menos el esfuerzo era concentrarnos exclusivamente en las entrevistas y los testimonios, pero hacer un trabajo de escritor, de armarlo de una forma narrativamente poderosa. Um, y en el caso de la segunda edición, que se va a editar en estos días en México con Sexto Piso, ahora estoy muy agradecido con ellos por haber tomado la iniciativa y invertido la energía en reeditar el libro en México. Hay sobre todo dos textos nuevos. Uno es un epílogo oral que está compuesto con entrevistas que yo realicé para un documental que fue dirigido por el artista Ai Weiwei en colaboración con el Centro Pro y también la productora mexicana No Ficción. Yo formé parte de un equipo de investigación para ese documental junto con mis grandes amigas y colegas increíbles, estupendas, Daniela Rea y Paula Mónaco. Um, y habíamos hecho muchas entrevistas eh, con algunos de los sobrevivientes, algunos de los otros estudiantes, pero sobre todo con las familias, con las madres y con los padres, y también con muchos hermanos y hermanas que no habían hablado tanto ante los medios o en las movilizaciones. Entonces ese texto es de unas casi 30 páginas y es así, es sobre todo de las familias hablando de esos años, que en ese momento eran 4 años. Esas entrevistas las realizamos en el 2018. Ahí participó don Mario, Hilda y muchas familias. Estuvimos en Tlaxcala con doña Hilda y don Mario y sus hijas, justamente en una acción que ellos realizaron como parte de un gran desfile importante en su pueblo, en Huamanga, y era algo muy, muy fuerte porque el inicio de ese desfile en ese pueblo no pudo ser simplemente las hermosas flores, pero era una familia buscando a su hijo, ¿no? Um, y, y, justamente en Huamanga entrevistamos nuevamente a don Mario. Um, y así, ese texto. Y luego hay un ensayo al final del libro que escribí originalmente en inglés para la edición en inglés del libro y que luego, un poco a insistencia de los editores, me dijeron que sí tenía cosas de contexto que podrían ser valiosas para lectores aún en México, aunque fueron inicialmente escritos para un público que no conoce bien la realidad política mexicana. Entonces, ese texto lo traducimos y luego lo volví a escribir y lo amplié mucho para esta edición. Entonces, esos son los dos apartados o textos nuevos. Y brevemente, John, si querés contarnos cómo siguieron tus caminos de investigación después de Ayotzinapa, si hay algo de todo el mapa que contaste que lo encaraste por alguna otra arista, quizás. Pues fíjate, primero hemos seguido investigando. Igual como periodistas independientes, no me he dejado, o sea, yo he seguido yendo mucho a Guerrero, a Iguala, buscando, y lo que nos topamos con cada rumor
y nunca he publicado nada de eso, justamente en un acto de, según yo, un esfuerzo de seriedad periodística o informativa, y también he cuidado hacia las familias, hacia el mundo, o sea, de no andar publicando cada rumor que se cuente, porque con eso se hace mucho daño, y muchos de esos rumores yo sí opino, creo, que son hasta cosas sembradas por los perpetradores, ¿no? Estatales y no estatales. Entonces hemos creado muchos rumores y los hemos intentado investigar y documentar, pero son cosas muy delicadas y no hemos podido realmente documentarlos, no hemos publicado todavía de varias cosas. Em, pero en estos años he colaborado con otra investigación con un colectivo de reporteros y reporteras mexicanos y mexicanas investigando el asesinato de Miroslava Bridge en el estado de Chihuahua, que tristemente es otro hecho, igual como los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, que con una documentación rigurosa lo que expone o revela es justamente la fusión del narcoeconomía y el poder estatal. Lo que en el caso de Miroslava muchos se hablan de la narcopolítica, ¿no? Que Miroslava estaba documentando y reportando sobre la narcopolítica. Y es eso, justamente lo hacía. Ella publicaba notas que ahora las lees y dices, qué compañera, ¿no? Tenía investigaciones con información de primera mano, documentada, de candidatos a las alcaldías en la Sierra de Chihuahua, que eran conocidos miembros del llamado crimen organizado, ¿no? Del narcotráfico. Y que justo ese es el punto de narcopolítica, ¿no? Mostrando cómo las alcaldías y las policías locales estaban controlados, o una manera de decirlo es que estaban controlados por el narco. Otra manera de decirlo es simplemente es el ángulo de visión desde lo cual puedes ver la fusión de narco y Estado. Eso es como mi trip tal vez, pero eso es como la manera en que yo lo veo, que no es que el narco sea algo más grande que el Estado que lo corrompe. No, lo que estamos constantemente viendo es simplemente cómo se fusionan, cómo son parte de una sola entidad económica política. Y eso Miroslava Bridge lo documentó con nombres y apellidos. Enfrentó a las personas que la amenazaron diciendo, dijo textual, yo soy mi propia fuente. Si quieren echar a alguien, que echen a la periodista. Yo sí tengo varios, por eso firmo mis notas. Yo sé qué está pasando en la sierra. O sea, una compañera, ¿no? Tremenda, valiente, rigurosísima, y la mataron, ¿no? Y con un colectivo de reporteros y reporteras pasamos un buen tiempo investigando su asesinato. Y he estado en otras investigaciones que lamentablemente todo se quedó parado por la pandemia del COVID. Entonces, todo está en cuanto a investigaciones que simplemente, no sé, tal vez se puede, pero yo siento que es mejor por el momento esperar eh, para poder hacer el tipo de investigación y trabajo que a mí me gusta hacer, que es a pie con las personas en sus casas, caminando, conviviendo, estando ahí y no solamente a través de pantallas. Entonces, algunas investigaciones que están por el momento en pausa. Ada, Hilda, si quieren decir alguna cosa más, por mi parte, agradecerles muchísimo. ¿Usted o yo? Usted, doña Hilda, adelante, luego yo. Bueno, pues darles las gracias a ustedes, que a pesar de 6 años todavía sienten la necesidad de saber qué sucede, qué pasa y cómo va el caso. La gente de Argentina en algún momento también nos mostró su solidaridad, nos apoyó mucho en hacer la difusión de lo que sucedía en el 2014. Y cabe mencionar que los compañeros ahí también nos dimos cuenta de cómo sufrieron las desapariciones forzadas y que hasta la fecha, ¿verdad? Siguen buscando a sus seres queridos.
pues más que agradecerles a nombre de los 43 padres de familia, que muchas gracias por seguir interesándose en saber qué sucede con nuestros muchachos, y que pues les agradezco mucho que sigan también ustedes llevando la voz de nosotros, que esto no para aquí, que hasta que demos con el paradero de nuestros hijos. Y pues muchas gracias, le agradezco mucho. A mí me gustaría reiterar una idea, que es que estamos ante el inicio de un camino que han abierto estas madres y estos padres. Están habiendo pasos, pero como les decía, nada es espontáneo y nada es gratuito. Entonces, sigue siendo necesario lo que hacen aquí. No han dejado de hacer muchos grupos, colectivos y organizaciones en México, pero también en otros países, que es seguir poniéndole un ojo al caso, seguir acompañando a las familias, porque lo que están haciendo ellos no es poco, es intentar romper estructuras y pactos de impunidad de muy largo aliento y que alcanzan muchos niveles de las instituciones. Esperemos que más pronto que tarde logremos dar con el paradero de los muchachos que nos faltan, porque esto también va a ayudar y va a enseñar que sí hay un camino para las otras decenas de miles de personas que le faltan a sus seres queridos, pero para eso pues seguiremos necesitando de los ojos, las bocas y los brazos de todos los grupos y las personas que quieran hacerlo. Ada, Hilda, John, en nombre de todo el colectivo editorial de Tinta Limón Ediciones y de las organizaciones que están acompañando desde aquí, un fuerte y enorme abrazo y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, la editorial en Argentina, y muchas gracias, Hilda y Ada, también por acompañarnos. Y a todos quienes nos están viendo y escuchando, muchas gracias. Buenas tardes.